Buenas noches, viajero del tiempo y del sueño. Quédate conmigo un momento más, antes de cerrar los ojos, porque esta noche no vas a dormir con una historia cualquiera. Hoy vamos a entrar en la vida, y en muchos casos, la muerte, de mujeres valientes, silenciadas por la historia. Esta es la historia oscura, olvidada y muchas veces cruel, de las parteras medievales. Dale like si alguna vez has sentido que la historia real es más inquietante que cualquier cuento. Y suscríbete si te gusta dormir con los oídos llenos de relatos que pocos se atreven a contar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ser partera, una figura que hoy asociamos con la vida, fue durante siglos casi una condena de muerte? ¿Por qué las mismas manos que traían niños al mundo eran acusadas de pactar con el diablo? Comencemos. En la Europa medieval, entre sus callejones malolientes y sus casas de madera tambaleantes, existía una figura fundamental para la supervivencia: la partera. No había hospitales, no había médicos para las mujeres, solo ellas. Mujeres, casi siempre mayores, sabias, discretas y a menudo solas. La gente las llamaba con respeto o con temor. Todo dependía de cómo salía el parto. Si el niño nacía fuerte, eran benditas. Si el niño moría, se convertían en brujas. Imagina esta escena: una casa de piedra en la penumbra. Una mujer grita. El parto se complica. La partera, con las manos temblorosas pero la mirada firme, sabe qué hacer. No aprendió en libros. Aprendió del dolor ajeno, de ver morir y de salvar. Tiene conocimientos que ninguna otra persona del pueblo comprende. Usa hierbas. Sabe cuándo cortar el cordón, cuándo girar al bebé dentro del vientre. Y a veces reza en latín mezclado con palabras que aprendió de su abuela. Y ahí está el problema. Sabía demasiado. En una época donde el conocimiento era exclusivo del clero y los hombres educados, una mujer que sabía era peligrosa. No faltaban razones para acusarlas. Si usaban hierbas para calmar el dolor, eran brujas. Si tocaban a la madre sin permiso del sacerdote, eran impuras. Si ayudaban a abortar en secreto, eran demonios. Lo peor era que muchas veces las denunciaba la propia familia del recién nacido, si el bebé nacía muerto o con alguna malformación. Una vida truncada en cuna. Era más fácil de explicar si había una bruja en la habitación, y entonces venía la Inquisición, el juicio, las torturas, los gritos y el fuego. Pero no todo era castigo. Había momentos de respeto, momentos en los que las parteras eran vistas como ángeles. Aunque efímeros, todo podía cambiar con el siguiente parto. Te voy a contar una historia. No la encontrarás en los libros, porque las parteras rara vez dejaban escritos. Pero esta historia sobrevive en el susurro de los siglos. Una mujer llamada Isabel vivía en un pequeño pueblo de la región de Navarra. Era conocida por su silencio y su mirada intensa. Había asistido más de 200 partos en su vida, y dicen que nunca perdió a una madre. Su casa siempre olía a bambín, a lavanda y a sangre seca. Nadie sabía de dónde había aprendido tanto. Un día, una noble la llamó para asistirla. El parto fue difícil, pero la madre y el niño vivieron. La recompensa fue generosa, pero también lo fue la envidia. Un sacerdote del pueblo la denunció por usar palabras paganas durante el alumbramiento. Fue arrestada al amanecer, torturada durante días. Murió sin confesar, y su cuerpo fue arrojado a un pozo. Lo que muchos no saben es que su historia se repitió cientos de veces. Y sin embargo, a pesar de ese destino que acechaba en cada esquina, más mujeres seguían siendo parteras. ¿Por qué? Tal vez porque sabían que si ellas no lo hacían, nadie más lo haría. Porque para ellas, dar vida valía más que salvar la suya. ¿Te has preguntado qué tipo de conocimientos tenían estas mujeres? ¿Cómo sabían cuándo cortar? ¿Qué hierba usar? O incluso,
cuándo mentir para salvar una vida. Porque sí, mentir a veces era la única forma de sobrevivir. Las parteras medievales no solo necesitaban manos firmes, también lenguas hábiles. Muchas veces, al entrar a una casa, sabían que no estaban entrando solo al nacimiento de un niño, sino a una prueba de fe. Una palabra equivocada, un gesto mal interpretado, y el parto podía terminar en juicio, y aún así lo hacían, día tras día, porque conocían algo que los demás temían: el cuerpo humano. En una época en la que las mujeres no podían estudiar medicina, las parteras sabían más sobre anatomía femenina que cualquier médico con capa y anillo de universidad. ¿Cómo? Observando, escuchando, practicando. Habían visto nacer mellizos, bebés de nalgas, sangrados imposibles, y aprendieron a improvisar. Un cordón umbilical enrollado, una placenta que no salía, una madre que no respiraba. Nada de eso venía en ningún manual, pero ellas lo resolvían con toallas calientes, con aceites, con fe y con firmeza. Y sí, también tenían secretos, como el agua de Rue, la infusión de ruda, que ayudaba a inducir el parto, pero que si se usaba en exceso podía provocar abortos. Sabían cómo hacer que el dolor pasara más rápido con corteza de sauce blanco, o cómo estimular las contracciones con hojas de salvia. Conocimientos transmitidos de madre a hija, de mujer a mujer, en susurros al oído. Pero la ciencia sin permiso era pecado. El conocimiento, cuando venía de una mujer pobre, vieja o sola, era sospechoso. Y aquí es donde entra algo fascinante, y quizás aterrador. Muchas de estas parteras aprendieron también a vivir por actuar. Fingían ignorancia frente a los curas, recitaban oraciones en voz alta mientras se escondían en sus bolsillos saquitos de hierbas. Decían: Dios lo quiso así cuando un niño moría, aunque en realidad sabían que fue por fiebre, por desnutrición o por parto prolongado. Te contaré otra historia, esta vez en un convento. No todas las parteras vivían en pueblos, algunas estaban dentro de los muros de la iglesia. Y sí, había monjas parteras. Una de ellas, Sor Constanza, vivía en un convento en el norte de Italia. Era silenciosa, reservada. Cuando las nobles quedaban embarazadas fuera del matrimonio, las enviaban allí para dar a luz en secreto. Sor Constanza era quien recibía a los recién nacidos. Una noche de invierno, una joven duquesa llegó sangrando. Nadie más quiso intervenir. Constanza bajó a la cripta, improvisó un lecho y asistió el parto sola. El niño nació vivo, pero con el cuerpo morado. Constanza lo frotó con aceite caliente, le sopló en los labios y el niño respiró. Un milagro, dijeron. Pero al día siguiente uno de los sacerdotes la acusó de haber usado magia negra. Había escuchado su canto en la noche, un canto que no era latín, era hebreo. Constanza fue enviada a otro convento, en castigo, y sin embargo la duquesa le escribió años después, agradeciéndole por salvar a su hijo, que hoy era un conde. Estas mujeres vivían entre la vida y la muerte, no solo la de los demás, también la suya, y a pesar de todo, muchas dejaron legado, pequeñas pistas en cartas, diarios escondidos, fórmulas grabadas en los márgenes de libros de cocina. ¿Y si te dijera que algunas de las técnicas de parto que se usan hoy en día nacieron en esas casas de adobe y madera? Y que los médicos, siglos después, redescubrieron fórmulas que ya usaban estas brujas. Pero claro, eso aún nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque había una figura aún más peligrosa para ellas. No era el fuego, no era el verdugo, era la envidia. Y esa podía venir incluso de otra mujer. Sí, porque no todos los peligros venían con sotana o capa negra. A veces, el juicio empezaba mucho antes de que la Inquisición tocara la puerta. A veces bastaba una vecina celosa, una esposa infeliz, una madre desesperada. Bastaba un rumor susurrado en la plaza.
Ella ayudó a que la hija del herrero no tuviera ese hijo. Dicen que le da pócimas a las chicas del molino. Mi hermana murió después de que ella entró a su casa. Y ya estaba hecho. La semilla de la duda crecía más rápido que la verdad. El peso de ser mujer, sabia y útil, era insoportable para una sociedad que prefería un maquillo a las mujeres calladas, embarazadas o muertas. Y sin embargo, lo que dolía más no era el fuego, era el abandono. Muchas parteras eran traicionadas por las mismas mujeres a las que ayudaban. Algunas jóvenes, luego de un parto complicado, decían no recordar quién las asistió. O peor, cuando eran interrogadas por clérigos, señalaban a su salvadora para salvarse a sí mismas. Era una época donde la supervivencia era un acto individual. La sororidad a veces no alcanzaba. Imagina ser una mujer como Marta, en un pueblo del sur de Francia. Marta era fuerte, testaruda y muy querida por las madres jóvenes. Había inventado un método para ayudar a girar bebés dentro del útero, presionando ciertas partes del vientre. Lo hacía sin dolor, sin peligro. Pero una noche, una joven noble dio a luz a un niño con una deformidad. El padre, furioso, necesitaba culpables. No podía ser su sangre, claro. Así que la familia acusó a Marta. Dijeron que había tocado el vientre con aceites malditos, que había invocado nombres prohibidos. Y aquí entra la parte más brutal. Marta no fue llevada a juicio. Fue linchada por las propias mujeres del pueblo. Mujeres que días antes le habían pedido ayuda. Mujeres a las que había salvado. ¿Qué mueve a una comunidad a destruir a su única esperanza de vida? La respuesta es compleja y quizás dolorosa. En una sociedad gobernada por el miedo y la ignorancia, el enemigo siempre es el que sabe. Y si ese enemigo es una mujer, el castigo es doble. Pero no todas cayeron sin dejar huella. Algunas parteras se aliaron con otras mujeres sabias, curanderas, comadronas, herboristas. Formaron redes secretas. Se protegían entre ellas. Compartían recetas, escondían textos, incluso sabían cuándo huir. Y aquí entra un detalle casi mítico. Se dice que en algunas regiones de Europa existieron círculos de la luna, reuniones nocturnas donde estas mujeres compartían su saber. No era brujería, era ciencia sin permiso. Allí se enseñaban a leer el pulso, a calcular los meses de gestación según la luna, a distinguir fiebre por infección o por susto. No usaban libros, usaban memoria, y cuando una de ellas moría, las otras guardaban su saber como si fuese oro. Eran madres sin hijos, hijas sin padres, sabias sin templo, y aún así, dejaron legado. Ese legado, aunque se intentó borrar, sobrevivió a través de pequeñas prácticas. La infusión de hojas de frambuesa para preparar el útero antes del parto. El uso del calor en la zona lumbar para calmar contracciones. El susurro suave durante el alumbramiento para no asustar al niño que llega. Pequeños gestos que vienen del pasado más silenciado. ¿Te has preguntado por qué, aún hoy, en muchas zonas rurales, se sigue confiando más en la partera que en el médico? Quizás porque el cuerpo, en lo más profundo, recuerda quién estuvo ahí desde el principio. Y lo más curioso de todo esto es que, mientras la medicina moderna florecía en universidades de hombres, las verdaderas expertas en traer vida al mundo eran quemadas como si fuesen enemigas. Pero en los márgenes de esa historia oficial, también se escribieron milagros. Milagros, sí, aunque nunca fueron llamados así en voz alta. Porque cuando un médico con su toga bordada y su pluma perfumada salvaba a una madre, se le escribían canciones. Pero cuando una partera lo hacía, se guardaba silencio. O peor, se decía que fue suerte, o hechicería, o pecado. Y sin embargo, noche tras noche, sin bisturí ni títulos, ellas ponían sus manos y su alma en el centro mismo de la vida.
Eran ellas quienes sabían cuándo una madre necesitaba pan y agua antes del parto, o cuando era mejor esperar a que la luna cambiara de fase. Su ciencia no venía de experimentos, sino de observar, de cuidar, de entender los ritmos secretos del cuerpo. Lo sabían sin decirlo, y lo decían sin que nadie las escuchara. Una de esas historias ocurrió en las tierras altas de Escocia. Allí vivía una mujer conocida simplemente como Agnes, la anciana del acantilado. Nadie sabía cuántos años tenía, pero todos sabían dónde encontrarla cuando el parto llegaba. La leyenda cuenta que Agnes nació entre sangre y viento, en un parto sin ayuda, que su madre murió y ella fue criada por lobas. Claro, eso es mito, pero lo cierto es que su sabiduría era real. Un invierno, la esposa de un líder tribal comenzó a parir en medio de una tormenta. Los caminos estaban cerrados. No había curas, ni soldados, ni tiempo. Llamaron a Gongbanes. La mujer tenía fiebre y el niño venía de pies. Los presentes rezaban por un milagro. Agnes no rezó. Actuó. Usó una cuerda trenzada con lana de oveja para girar al niño desde afuera, aplicando presión suave mientras susurraba algo en gaélico antiguo. La madre sangraba, pero Agnes tenía una raíz machacada que detuvo la hemorragia. Cuando el niño nació, todos creyeron que estaba muerto. Agnes lo envolvió en piel de ciervo, lo acercó al fuego y le sopló 3 veces en la nariz. El niño lloró, y entonces todos callaron. La tribu le ofreció oro. Ella lo rechazó. Dijo que solo aceptaría una promesa, que su historia no se olvidara. Pero con el tiempo, como tantas otras, también fue llamada bruja. A veces me pregunto si los milagros eran el problema. Si en el fondo lo que la Iglesia y la medicina temían no era que esas mujeres fallaran, sino que tuvieran razón. Porque cuando una partera salvaba una vida con métodos que nadie entendía, eso no confirmaba su ignorancia, confirmaba el error de los demás. Y ahí estaba el dilema. ¿Cómo castigar a quien trae vida? Fácil. Se la acusa de tener pacto con la muerte. Por eso, los procesos de Inquisición eran tan crueles con ellas. No bastaba con encarcelarlas. Había que humillarlas, destruir su credibilidad, borrar su legado. Quemarlas sí, pero también callarlas. Por eso, en muchos pueblos de Europa, no se decía la bruja tal, sino la que ayudaba en los partos. Porque todos sabían en secreto la verdad, y esa verdad dolía más que cualquier herejía. Pero lo más irónico de todo esto es que mientras ellas eran perseguidas, los hombres que empezaban a estudiar medicina las espiaban. Sí, muchos de los primeros manuales de obstetricia se escribieron copiando las prácticas de las parteras, sin darles crédito, sin siquiera mencionar sus nombres. Uno de los textos más importantes del siglo XVI, el Der Schwangeren Frauen und Hebammen Rosengarten en Alemania, fue escrito por un médico, pero basado en lo que vio hacer a mujeres que hoy consideraríamos comadronas. Así que la medicina moderna nació del plagio. Y sin embargo, ellas no buscaban gloria, ni estatuas, ni dinero. Solo querían ver al niño respirar, escuchar el primer llanto, devolver al mundo algo que valiera la pena. Y a cambio, recibían silencio. A veces muerte, pero nunca olvido, porque mientras haya alguien que cuente estas historias al caer la noche, ellas siguen vivas. Con el tiempo no hizo falta quemarlas, simplemente las apartaron. No con fuego, sino con normas. No con gritos, sino con papeles firmados por hombres con títulos que ni siquiera sabían cómo sostener a un recién nacido sin romperle el cuello. Bastó con que la medicina decidiera que el parto ya no era un evento humano, sino clínico, que no debía ocurrir en casa, con mantas, canciones y manos conocidas, sino en hospitales fríos, con reglas, luces y silencio. Así se comenzó a enterrar a las parteras, no en tumbas, sino en decretos. Las llamaron poco higiénicas, no científicas, antiguas.
Nadie hablaba ya de su experiencia, de su intuición, de las vidas que habían salvado. Solo se repetía una idea como un mantra moderno. El parto es más seguro en manos profesionales. Y con profesionales no se referían a ellas, aunque llevaban siglos atendiendo partos sin bisturí ni anestesia. Las expulsaron poco a poco. Primero, prohibiéndoles atender partos sin supervisión médica. Luego negándoles formación formal. Más tarde obligándolas a firmar documentos que las convertían en asistentes, de quienes nunca habían asistido a nadie. Y el golpe final, declararlas ilegales si no estaban registradas en sistemas que, irónicamente, ellas mismas habían inspirado. Fue una muerte lenta, un borrado sistemático. Y aquí es donde vuelve a doler. Muchas mujeres también participaron en esa desaparición. No por maldad, por miedo, por la necesidad de pertenecer, de tener respaldo, de creer que lo moderno era mejor que lo ancestral. Se empezó a pensar que parir era una enfermedad y no un acto natural, que el dolor debía anestesiarse y no comprenderse, que había que cortar para acelerar, que la eficiencia importaba más que el rito. Y de pronto el nacimiento, ese momento sagrado que las parteras cuidaban como un tesoro, se volvió un trámite. Pero ellas ya lo sabían. Sabían que cuando el saber se convierte en poder, deja de ser sabiduría. Y sin embargo, en muchos lugares resistieron. En las montañas de América Latina, en los pueblos del Mediterráneo, en las aldeas africanas, las parteras siguieron existiendo, aunque se les cambiara el nombre. Ahora eran curanderas, comadres, sabias, ocultas, invisibles. Pero ahí, ¿y sabes cuál es la gran ironía? Que hoy la medicina moderna está redescubriendo lo que ellas sabían hace siglos. Hoy se vuelve a hablar de parto humanizado, de respeto al cuerpo, de calor, de luz tenue, de libertad de movimiento, de escuchar a la madre. Todo eso ya lo hacían ellas. Todo eso, que se presenta como nuevo, era lo que se les arrebató. Y sin embargo, ellas no reclamaron. Quizás porque sabían que todo lo verdadero vuelve. Y mientras tanto, en cada parto donde una mujer se siente cuidada, escuchada, respetada, ellas están. No como fantasmas, sino como raíces, silenciosas, profundas, indestructibles. Porque al final, ser partera no era solo una tarea, era un destino, un llamado, un papel que nadie elegía a la ligera. La mayoría no se formaban en aulas, sino en silencios. Aprendían observando el cuerpo y escuchando el alma. No solo atendían partos, sostenían a las mujeres cuando nadie más lo hacía. Y eso, precisamente eso, era lo que más incomodaba. Las parteras representaban algo que el poder no sabía cómo controlar: la autonomía. Autonomía sobre el cuerpo, sobre el tiempo, sobre la vida. En un mundo gobernado por normas masculinas, las parteras eran un recordatorio de que lo femenino tenía poder. Un poder que no pedía permiso, que no pasaba por los altares ni por los tribunales. Por eso las quisieron silenciar. Porque una mujer que sabe dar vida, también sabe cuestionar la muerte. Y eso era demasiado. Pero lo más hermoso, lo más profundamente humano de todo esto, es que ellas nunca dejaron de confiar en otras mujeres, incluso cuando las traicionaban, incluso cuando el miedo vencía a Marty a la gratitud. Ellas seguían apareciendo en la puerta cuando escuchaban el primer grito de parto. Entraban descalzas, con una bolsita de tela, una toalla, y a veces nada más que su voz. Esa voz que calmaba, que guiaba, que decía: tranquila, ya viene. Una voz que muchas recordaban años después, incluso cuando no recordaban el nombre del médico. Las parteras eran también las guardianas de los secretos del cuerpo. Sabían cuando una mujer no estaba embarazada de un hijo, sino de un dolor. Sabían distinguir entre una fiebre común y una tristeza escondida. Y no había medicina para eso.
Esa sabiduría no cabía en frascos ni recetarios. Era un saber blando, intuitivo, transmitido por gestos. Por eso, muchos las llamaban hijas de la tierra, porque sabían leer los signos del cuerpo como otros leen el cielo o los mapas. Sabían cuándo cortar un cordón y cuándo no decir nada, y eso, en su propia forma, era poesía. ¿Y sabes qué más? No solo asistían partos, también acompañaban muertes. Sí, cuando alguien agonizaba, a veces no se llamaba al sacerdote, sino a la partera, porque sabían cómo estar, cómo sostener, cómo cerrar los ojos de alguien sin romper el alma de quienes quedaban. Eran en cierto modo guardianas de umbrales. No era magia, no era ciencia, era humanidad. Y quizá por eso, siglos después, en lugares donde ya no queda iglesia ni escuela, lo único que se conserva es su memoria, no escrita en libros, sino en canciones, en dichos, en el modo en que una abuela acaricia la frente de su nieta cuando está enferma. Es su legado vivo, porque si nacer es el primer milagro, ellas fueron las primeras testigos. Ser partera medieval fue durante siglos una sentencia de muerte, pero no porque trajeran muerte, sino porque traían vida en un mundo que temía a las mujeres capaces de darla sin pedir permiso. Ellas fueron quemadas, silenciadas, desplazadas, convertidas en sombras, pero esas sombras hoy se alargan sobre el presente, como una advertencia y como una promesa, porque cada vez que una mujer se siente dueña de su cuerpo, cada vez que el nacimiento vuelve a ser sagrado, íntimo, humano, ellas regresan en la forma de una mano que calma, de una voz que dice, todo estará bien, de un suspiro al borde del milagro. Y en esta noche, en la que quizás tú escuchas esta historia buscando dormir, quiero que sepas algo. Las verdaderas guardianas del sueño, las que velaban entre la vida y la muerte, fueron ellas. Y esta historia, aunque no está en los libros, vive en ti, ahora que la has escuchado. Así que si algo de esto te conmovió, si sentiste un eco dentro, una punzada de memoria antigua, suscríbete a este canal, dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar de dónde venimos. Porque aquí, en este rincón de historias para dormir, no solo contamos cuentos, desempolvamos las verdades que el tiempo quiso esconder, y todavía quedan muchas por contar. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sueña con libertad. Y recuerda, las verdaderas heroínas de la historia casi nunca llevan capa, solo una manta y un recién nacido en brazos.